está grabando, volvemos a empezar a compartir. Entonces, bien, decíamos que el tema que nos toca ahora es correlación y regresión, que son dos herramientas con objetivos diferentes, pero que van muy de la mano. Y que la principal razón es que su objetivo de análisis es dos variables en forma conjunta, dos o más. Nosotros vamos a ver dos. Si en algún momento de sus vidas de investigación o de profesionales requieren de alguna herramienta con más de dos, seguramente no les va a costar trabajo entenderla fácilmente si entienden esta de ahora. Esas dos variables son cuantitativas y las vamos a analizar de manera continua. Y decimos que son dos herramientas diferentes. Una es la correlación, otra es la regresión, que en realidad usan muchas cuentas parecidas, pero que siguen dos objetivos diferentes. Por ejemplo, el análisis de correlación lo que busca es saber si esas dos variables que estamos estudiando de manera conjunta se asocian entre sí. O sea, si hay una correlación entre ellas, si hay algún grado de asociación entre ellas. Y para eso vamos a partir de una base de datos con una tablita con pares de valores. O sea, voy a tener un dato X1 a la par de un dato Y1. No voy a tener una columna X y una Y independiente. Cada valor de X va a estar relacionado con el valor de Y con el que forman el par de valores. Y esos pares de valores se grafican en lo que se conoce como un gráfico de dispersión. Ese gráfico de dispersión lleva en el eje horizontal los valores que toma la variable X y en el eje vertical los valores que toma la variable Y. Estas variables pueden ser una dependiente de la otra o pueden ser mutuamente dependientes, con lo cual vamos a hablar directamente de X e Y o X1 y X2 y nada más. Si estas dos variables se asocian o no, lo va a medir un coeficiente de correlación lineal que se denota como una R minúscula y que tiene obviamente su formulita de cálculo, que no nos interesa porque a nosotros los cálculos no lo va a hacer el R médico. Esa formulita de cálculo arroja números que van entre los negativos, el 0 o los positivos. Si está próximo a los positivos, si está del lado de los positivos y muy próximo a 1, nos da un gráfico como este azul de puntos muy alineados que están a la izquierda de la pantalla, ¿sí? No le puse a modo de presentación, así. Donde a medida que uno puede ver que a medida que aumento los valores de X, también aumentan los valores de Y. Entonces se dice que hay una asociación positiva o una correlación positiva. Por el contrario, en este gráfico con puntos verdes, el R va a estar próximo a menos 1. ¿Por qué menos? Porque esa relación es inversa o negativa. A medida de que X aumenta, Y disminuye. De esa forma, uno habla de una asociación inversa o negativa. Y si el R da próximo a 0, en realidad nos da el gráfico una nube de puntos. Literal, dirían los chicos. Una nube de puntos porque no hay asociación entre esas variables. Son dos variables que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, en el gráfico uno ve una nubecita redonda o casi redonda de puntos que no tienen tendencia para ningún lado. Eso es si uno interpreta este coeficiente de correlación lineal. Ahora, ese coeficiente de correlación lineal está calculado sobre este conjunto de datos que es una muestra de pares de valores. Y como nosotros hemos venido viendo hasta acá, con las muestras queremos inferir lo que pasaría en la población. Entonces la pregunta es, ¿este R, coeficiente de correlación lineal, me da un 0,98? Y bueno, sí, está próximo a 1. Pero ¿y si me da un 0,7, un 0,6, un 0,5?
¿Está próximo a 1 o está próximo a 0? Y bueno, ahí tengo mis dudas, porque obviamente si yo cambio de muestra va a cambiar el valor de este R. Y con eso yo voy a tener mis dudas de si entre esas dos variables hay una asociación o no. Entonces, con todo esto, obviamente hay un juego de hipótesis, hay una prueba de hipótesis para confirmar si hay o no relación entre esas variables. Con el cálculo de este R, que veíamos recién, que lo calculo a partir de una muestra de valores, vamos a poner a prueba si el parámetro en la población, que se denota como ρ, y que sería el coeficiente de correlación en la población, está próximo a 0 o si está alejado del 0. Entonces, como hipótesis nula, voy a proponer que ρ vale 0, es decir, que no habría relación entre estas variables, y con la hipótesis alternativa voy a proponer que ρ vale distinto de 0, con lo cual confirmo que realmente hay relación entre las variables. Para eso, hay un estadístico de prueba que me va a arrojar un valor P que nos va a ayudar a tomar la decisión de si me conviene rechazar o no la hipótesis nula, y en función de eso, confirmar si hay o no asociación entre estas variables. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Esta es una de las herramientas que hablamos. Es el coeficiente de correlación, o mejor dicho, el análisis de correlación, cuyo objetivo es saber si dos variables están relacionadas entre sí. Otra herramienta es el análisis de regresión. En el análisis... perdón, me saqué los lentes y venía muy embalada. Acá hay un ejemplo de esto que veíamos recién. Acá dice, se compara la determinación de la frecuencia cardíaca en 10 pacientes, realizadas por dos médicos diferentes, un médico A de planta, un médico B en formación. Y se desea saber si hay relación entre ambas mediciones. O sea, yo quiero saber si al mismo paciente lo miden aproximadamente igual médico A y médico B. Médico con entrenamiento, médico en entrenamiento. Y entonces, para eso, con esta muestra de 10 pares de valores, hago el gráfico de dispersión. Y fíjense que los puntos tienden a ir en forma creciente, que hay algunos puntos obviamente que se salen porque estos son muestras reales, entonces no salen tan dibujaditos los gráficos como uno quisiera. Me da lindo el gráfico, aparenta ser una relación lineal, directa, es decir, a medida que un médico encuentra una frecuencia cardíaca más alta, también lo hace el otro médico, ¿sí? Y entonces le pido a RMedic que me calcule el test de correlación de Pearson. Y me dice que ese test es de 0,92. Es decir, que ese 0,92 está próximo a 1, sin ninguna duda. Me está diciendo que hay una alta asociación entre esas dos variables. Sin embargo, como es de oficio, RMedic nos hace la prueba de hipótesis que decíamos recién, que este R está próximo a 0 o que está alejado. Así a simple vista uno podría decir que está próximo a 1, no a 0, pero para eso RMedic aquí me da un valor de P que es mucho menor al 0,001, es decir, que es menor que ese punto crítico que nosotros siempre usamos, que es el alfa del 0,05. Por lo tanto, la decisión es rechazar la hipótesis nula. Y si yo rechazo la hipótesis nula de que ρ es igual a 0, estoy confirmando la relación estadísticamente entre estas dos variables. Estoy diciendo que existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables. Es decir, que hay una asociación muy fuerte entre lo que mide la frecuencia cardíaca que mide el médico de planta y que mide el médico en formación.
¿sí? Es decir, el médico de información está bastante cerca de medir lo que mide el médico de planta. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. Genial. Ahora sí, pasamos, ya vamos a hacer este y otros ejemplos más con RMedic. Vamos a ver primero estos dos. Vamos a dejarla que entre Cecilia. Vamos a esperar un poquito que entre. Hola Ceci, ¿ya estás adentro? Cecilia, ¿estás? Sí. Hola, profe. ¿Cómo estás? Acá llegando. Bueno, de sencilla, que ya estamos un poquito, estamos por Bueno, empezar un tema, dale, listo. dale, Gracias. a vos. Bueno, entonces decíamos que la segunda herramienta que tenemos para ver hoy es regresión lineal simple. Esta regresión lineal simple también trabaja con dos variables cuantitativas, pero su objetivo es encontrar un modelo matemático que explique la relación entre las dos variables. Acá sí voy a asumir que una variable es causa y la otra variable es efecto, para de esa manera encontrar una formulita matemática a través de la cual yo pueda predecir valores de la variable efecto a partir de cambios en los valores de la causa. Fíjense que también partimos de una base de datos que tiene pares de valores ordenados, es decir, tengo por cada X un Y, un Y, ¿sí? Y eso lo voy a llevar al gráfico de dispersión, igual que veíamos recién. Solo que recién teníamos una nube de puntos, que ahora también la tenemos, pero ahora en esa nube de puntos vamos a intentar, por ejemplo, pasarle una recta. ¿Por qué una recta? Porque estamos aplicando regresión lineal simple. Vamos a ver un poquito más adelante que hay otros análisis de regresión que no necesariamente hacen pasar una recta por entre medio de los puntos. Es decir, vamos a ver regresiones no lineales. En este caso, es la más sencilla de todas, es la regresión lineal. En esta regresión lineal lo que yo busco es trazar la mejor de las rectas que toque o que represente la mayoría de los puntos. Tengo que encontrar aquella forma de saber cuál es la función matemática que queda mejor representando a toda esa nube de puntos, que sin pasar la recta yo veo que tiene como una tendencia a subir, es decir, que aparentemente hay una relación entre las variables. Esa relación sería directa, es decir, a medida que aumenta X, aumenta Y, y lo que voy a hacer es buscar cuáles son las definiciones, cuál es la definición de esa recta que me va a representar a ese conjunto de datos. Entonces, el segundo paso es encontrar la función. Y en esta unidad vamos a ver que la función es la de función de la recta. Entonces voy a decir que Y es igual a la ordenada al origen, o sea, a donde la recta corta al eje vertical, más el valor de la pendiente, es decir, el incremento de Y por cada un movimiento en X que hago, multiplicado por la variable independiente, por la variable X. RMedic nos va a decir cuánto valen estos valores propiamente dichos, que son los que nosotros vamos a querer usar a la hora de poder predecir valores de Y. Nosotros vamos a querer, conociendo esta función, saber cuánto vale Y para determinados valores de X y de esa manera poder usar, aprovechar esta herramienta. Ahora, para que yo pueda hacer uso de esa predicción, para que yo pueda usar justamente la función para predecir, tengo que asegurarme de cumplir con ciertos requisitos, que es el tercer paso en esta herramienta. Esos requisitos son muchos, pero hay algunos que son más importantes que otros. En RMedic muchos de esos pasos se van verificando en la misma salida en la que nosotros le pedimos
que nos encuentre la función y que tienen que ver con que la pendiente sea significativa. A ver, yo estoy diciendo que acá me va a decir RMedic un valor, un número. Ese número me está diciendo cuál es el incremento en Y por cada movimiento que yo haga en X. ¿Y por qué esa pendiente tiene que ser significativa? Y porque si por movimientos que yo haga en X y no crece, lo que yo voy a tener acá es una línea totalmente horizontal, constante, paralela al eje de las X, que me va a decir que para cualquier valor de X Y valdría lo mismo. Y entonces, en ese caso, no hay relación que valga, no hay asociación, y si no hay relación, no hay regresión. Entonces, la primera cosa importante a poner a prueba, y que, como les decía recién, RMedic lo hace casi instantáneamente, todo en una sola salida, es probar que realmente este valor de la pendiente sea distinto de 0. Eso quiere decir que sea significativa. Significativa quiere decir que tenga algún valor lo suficientemente distinto de 0, que me permita hablar de un crecimiento, que me permita decir que Y toma valores más grandes a medida que aumento X, o más chico en el caso de que la relación sea inversa, pero lo cierto es que Y varía en función de movimientos en X. Otros de los requisitos que tenemos que cumplir están relacionados con los errores que podría haber, porque a ver, yo estoy diciendo que esta línea roja es la que mejor representa a todos los puntos que tengo graficados. Y las distancias que hay entre lo que yo realmente mire, que cada uno de estos circulitos, y la recta, la voy a llamar error. Obviamente que si yo encontré la mejor de las rectas, esos errores se van a compensar entre los que quedan para abajo y los que quedan para arriba, y entonces prácticamente no deberían ser graves. Eso me está diciendo este otro requisito, que esos errores tengan una distribución normal, que sean independientes, que tengan media 0, es decir, que la recta pase justo por el medio y las distancias para arriba y para abajo se complementen, se correspondan en valores y por lo tanto con los signos se cancelen, y que la distribución de esos datos, de esos errores, sea tan homogénea que haga que las varianzas para cada X sean homogéneas. Si con la ayuda de RMedic nosotros podemos verificar que estos requisitos se cumplen, podemos pasar al cuarto paso, que es realmente hacer inferencia estadística. Y esta inferencia es, para determinado valor de X, saber cuánto valdría Y. Y a esa Y le voy a poner un sombrerito arriba, un circunflejo, que es el valor que yo esperaría encontrar para esta X. Eso lo puedo hacer de dos maneras diferentes. Una es a través de un gráfico, siempre y cuando esté lindo, con buenas escalas. Yo entro por el valor de X que me interesa, choco con la recta y busco cuál es el valor de Y sombrerito, Y circunflejo que me corresponde. Este es el esperado para esta X, ¿sí? Supónganse, no sé cuál es el ejemplo que estaba puesto acá, porque hace unos días que está preparada la clase y se me olvidó, pero supónganse que esto es dosis de un medicamento en la variable X y dosis de metformina, si quieren, y niveles de glucosa en sangre en la variable Y. Entonces, para este dosis de metformina exactamente, yo debería esperar que los pacientes tengan este nivel de glucosa en sangre en ayuna cuando haga la medición. ¿Quiere decir que todos los pacientes después van a tener ese valor? No, pero sí es lo que yo debería esperar que pase. Y les decía, esa inferencia la puedo hacer a través del gráfico o reemplazando la X en esta función, que ya va a tener el valor de la pendiente y que va a tener el valor de la ordenada al origen, y entonces después, si le doy a X el valor que
decidí entrar por acá por el gráfico, lo multiplico por el valor de la pendiente, se lo sumo al valor de la ordenada del origen y obtengo el I circunflejo, el I sombreadito, el I esperado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, suena complicado, vamos a ver los ejemplos. Suena largo, sí, parecen muchas cosas, pero no es tanto. Veámoslo en un ejemplo. Acá tenemos pacientes con edad y tensión. Y yo quiero ver si puedo predecir la tensión del paciente en función de la edad que él tiene, ¿sí? Fíjense que la base de datos tiene 8 pacientes, obviamente en el gráfico hay varios más, 8 pacientes, para cada uno de ellos tengo la edad y el valor de tensión. Eso es lo que fue graficado en el diagrama de dispersión. Edades en el eje de las X, tensiones en el eje de las y un puntito por cada uno de los pacientes para que yo pueda, a partir de este conjunto de puntos, encontrar si hay una relación entre estas variables y a través de qué modelo matemático puedo simular esa relación, ¿sí? Entonces, le pido a RMedic, ahora vamos a ver cómo, que aplique el test de regresión lineal simple. Ajá. Y me da el valor de la ordenada del origen y me da el valor de la pendiente. Entonces yo puedo escribir la función que teníamos recién, que decía y es igual a ordenada al origen más pendiente por x, diciendo que la tensión de cualquier persona, se me perdió el cursor, ahí está, es igual a 104.51 más 0,96 por la edad de esa persona. Si yo le pongo acá el valor de la edad de un paciente, debería, y resuelvo esta aplicación matemática, debería saber con qué tensión debería tener ese paciente. Para poder hacer eso, para poder hacer la inferencia estadística, dijimos que teníamos que chequear que se cumplan ciertos requisitos. Uno de ellos era que la pendiente sea significativa. Y aquí me da un valor P, que es la prueba de hipótesis a través de la cual, o el resultado, mejor dicho, de la prueba de hipótesis, a través de la cual pone a prueba que la pendiente sea significativa. Ese era uno de los requisitos que habíamos dicho. Si ese valor de P es tan chico como este que me muestra acá, me está confirmando que la pendiente es lo suficientemente distinta de 0 y por lo tanto hay relación, hay asociación entre estas variables. Entonces, fíjense que además tiene una solapa que dice requisitos de la regresión lineal simple y me pone, tiene requisitos de normalidad, tiene requisitos de homogeneidad de varianzas, ambos requisitos deben cumplirse. Y me hace una salida con gráficos y con este valor P para que yo pueda corroborar que esos requisitos se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, yo acá puedo saber que el valor de la pendiente es significativa por este valor P que tengo aquí y además saber que los errores se deben distribuir de manera normal y homogénea. También sobre eso RMedic nos habla. Entonces, para completar los pasos, en el cuarto yo puedo pedirle que me grafique la recta, esta función que tenemos acá, donde la tensión es igual a 104.5 más 0,96 de x, y esa es la recta estimada. Esa es la recta que me va a permitir ahora hacer inferencias. Entonces puedo venir con la edad de un paciente, chocar con el eje de las X y saber cuál es la tensión esperada que debería tener esta paciente, o reemplazar en esta formulita la edad del paciente, multiplicar y sumar, y de esa manera saber cuál es la tensión que ese paciente debería tener. ¿Se entendió?
Sí, profe. Bueno, genial. Entonces ahora sí, vamos con RMedic porque tienen varios ejercicios para poder practicar. ¿Dudas no? ¿Preguntas tampoco? Por ahora no. Bien. Profe, perdón, yo estoy media perdida. Dale, Flor, que, a ver. No, porque en realidad cuando empezó a explicar, justo se me cayó el perro en la pileta, así que lo tuve que entrar a bañar, porque justo había puesto cloro, un quilombo, así que bueno, no importa, yo después me pongo a repasar las clases y cualquier cosa, les mando mensajito. Dale. Perdón. El perro se te cayó en la pileta. Qué inoportuno. Te juro por Dios que sí. Va a decir, ah, justo, pero no, se me cayó posta. No. Tenía Es que más, haber. menos mal que estaba ladrando el otro y me avisó, porque si no, pobre, ahí Sí, sería. tenía calor el perro, eso es lo que pasa. No, mira, son unos demonios. Veamos lo que dice el ejercicio 1. Dice, en 10 individuos se realizaron alternativamente al azar un test de memoria y otro de atención, obteniéndose las puntuaciones que se detallan en la tabla 8.1. Y la pregunta es, ¿están relacionados los datos de ambos tests? A ver, ¿qué es lo que quieren saber a través de este ejercicio? Quieren saber si el paciente que hizo estos tests responde de manera más o menos similar en memoria y en atención. O sea, si tienen respuestas parecidas o si se relacionan, mejor dicho, las respuestas de estos dos tests, ¿sí? Para eso, lo que tenemos en esa tablita 8, ejercicio 1, que ya tienen todo cargado en el aula, ya se los vamos a habilitar, es una base de datos con 10 pacientes y para cada uno de ellos 2 puntuaciones. Una que es la de la memoria y otra que es la de la atención. Entonces vamos a ir a RMedic. Ah, no lo abrí, perdón. Acá voy. Acá estoy llegando. Bien. Entonces ahora sí vamos a compartir RMedic. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a compartir RMedic. Vamos a pedirle a RMedic que nos busque donde tengo bases de datos. Ocho 8.1. Fíjense, acá nos muestra que tenemos para los primeros 5, pero hay 10 puntos para memoria, puntos para atención, ¿sí? Le vamos a pedir un gráfico. Ahora tenemos que decirle que tenemos 2 variables en juego. Después el análisis también nos da el gráfico, pero no importa. Vamos a probar. Fíjense que en ambos casos las reconoce como numérica y numérica, ¿sí? Me pregunta cuál quiero poner en el eje de las X, y en este caso da lo mismo. Vamos a ver después que en regresión no. El gráfico que me ofrece es un gráfico de dispersión, un gráfico XY, así se llama, y esta es la nube de puntos. O sea, me marca un punto por cada paciente. Aparentemente hay una asociación lineal directa entre estas 2 variables, es decir, que a medida que un paciente tiene más puntos de memoria, más puntaje en memoria, tiene más en atención, ¿sí? Y esto lo mismo se lo vamos a pedir a través de la regresión. Y para eso vamos a ir a pruebas de hipótesis. Acá en pruebas de hipótesis le vamos a decir que tenemos 2 variables. Una es los puntajes de la memoria y la reconoce como numérica. La otra es la atención y también la reconoce como numérica. Y nos da una serie de herramientas, entre ellas correlación de Pearson. Vamos a empezar
por la correlación de Pearson. O sea, lo que buscamos es un análisis de correlación, porque lo que queremos hacer es saber si realmente estas dos variables se asocian entre sí. Acá pasa lo mismo que con las herramientas que veníamos teniendo antes. La correlación de Pearson tiene determinados requisitos, que fíjense aquí están. Un requisito 1 es normalidad en la primera variable y me dice que se cumple. Requisito 2 es normalidad en la segunda variable y me dice que se cumple. Requisito 3 es homogeneidad de varianzas y me dice que se cumple. ¿Saben qué hubiera pasado si alguno de estos me decía que no? ¿Se imaginan? Capaz nos hubiera recomendado otro test. Eso es, Diana. Les hubiera recomendado el otro test de correlación, que sería el test de correlación de variables dentro de las distribuciones no paramétricas, ¿sí? Fíjense, tenemos como en todos los casos un análisis para cuando cumplimos los requisitos de normalidad y homogeneidad y un análisis para cuando alguno de estos requisitos no se cumple, ¿sí? Como en este caso se cumple, podemos seguir. Y el test dice, acá dice, se cumplen los 3 requisitos, puede utilizarse la correlación de Pearson para sacar conclusiones. Y entonces acá está el resultado de esta herramienta, de este test de correlación de Pearson. Me dice que usó como X1 memoria, como X2 atención, que aplicó el método de Pearson, que le dio un R de 0,94. ¿Se acuerdan entre qué valores iba la R? Parece que no. No, profe. ¿Podía tomar 0? ¿Podría haber dado negativo? Bueno, les respondo yo, creo que están ustedes ahí todavía, pero les cuento yo, podría ser negativo, podría haber sido 0. El AR va entre -1 y 1 positivo, ¿sí? Mientras más cerca esté de los extremos, del 1 o del -1, nos habla de una mayor relación entre las variables. Y fíjense que acá está de nuevo el gráfico que veíamos recién, en donde los puntos, si bien no están alineados, no hay ninguno que se salga demasiado de esta tendencia, ¿sí? Me está diciendo que el valor del coeficiente es de 0,94, es decir, que hay una relación entre el puntaje de la memoria y el puntaje de la atención del 94%, que es un valor alto, ¿sí? Como decíamos recién, uno puede tener dudas, no en el 0,94, pero sí se hubiera dado un valor más chico, y tendría que hacer la prueba de hipótesis para ese valor de R, y para esa prueba de hipótesis el valor P que me arroja es menor al 0,001. Por lo tanto, no hay dudas de que esa asociación existe, que es significativa, ¿sí? Dice, las variables memoria y atención presentan una correlación estadísticamente distinta de 0. Es decir, hay una asociación estadísticamente significativa entre las variables. Y esto es, bien, se suma Claudio, y esto es el análisis de correlación. ¿Se entendió? Hola, ¿qué tal? Sí, Disculpen la demora. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Se entendió esto? ¿Quieren que repitamos alguna parte? Sí, se entendió. Yo con el ejercicio lo entendí mejor. Genial. Claudio, estamos viendo herramientas para trabajar con 2 variables cuantitativas al mismo tiempo.
En este caso estamos viendo, mirad, hemos puesto en el menú de hipótesis 2 variables acá, ambas numéricas. Este ejercicio corresponde a uno en donde a un grupo de pacientes le hicieron un test para la memoria, para evaluar la memoria, y otro para evaluar el grado de atención. Ambos se expresan a través de números. Y para saber si hay una relación entre esas 2 variables, la herramienta que vamos a aplicar es el test de correlación. ¿Sí? Les decía a los chicos recién que hay 2 tests, Pearson y Spearman, y se basa en que se cumplan o no determinados requisitos. Como ustedes bien saben, R-MEDI nos va chequeando los requisitos y nos va guiando en el caso en que alguno no se cumpla. Aplicar este test implica hacer el cálculo del coeficiente de correlación, que se denota como una R, y que en este caso nos dio 0,94. Ese coeficiente toma valores que van entre 0 y 1 para los positivos, o 0 y menos 1 para los negativos, dependiendo si la relación entre las variables es directa, positivo, o es inversa, negativo. Por las dudas, el número t próximo a 0, que me diría que no hay asociación, se aplica una prueba de hipótesis que me permite, en este caso en particular, rechazar la hipótesis nula, es decir, rechaza que ese parámetro en la población tome el valor de 0, con lo cual yo hubiera dicho que no habría relación entre las variables. Acá la rechazo, entonces confirmo la asociación entre las variables. Digo que memoria y atención presentan una correlación estadísticamente distinta de 0, y que existe una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. Esa asociación se ve a través de un gráfico de dispersión o de un gráfico XY, como también se llama, en donde en un eje pongo los valores de una variable, en el otro los valores de la otra variable, y cada circulito en este caso simboliza un paciente. Como todos los valores, como todos estos puntos tienen tendencia a ponerse casi alrededor de una línea imaginaria creciente, estoy mirando aquí, sin pensarlo, ese R94 del coeficiente de correlación. Es decir, hay una asociación directa, positiva y significativa entre estas variables. El paciente, a medida que más puntaje logra de la memoria, más puntaje tiene en cuanto a la atención. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Genial. Gracias. Esto es una de las herramientas que vimos, que es correlación. Vamos al otro ejercicio. Acá. El ejercicio 2 dice: se midieron en 15 sujetos la concentración de cafeína en sangre después de tomar cierta cantidad de café diferente para cada uno. Al mismo tiempo, se estimó el tiempo de reacción ante el estímulo visual expresado como milisegundos. Eso está en un archivo que se llama 8.2. Se desea probar si hay una relación entre la concentración de cafeína en sangre y la rapidez de los reflejos. Y las preguntas son: ¿existe una relación lineal significativa? Es decir, ¿puedo encontrar una formulita matemática con sus valores que me indique cómo medir la rapidez en los reflejos en función de la cantidad de cafeína en sangre? Para eso, en el punto B me pide calcular la recta de regresión y la bondad de ajuste, es decir, si esa recta es buena o no para ese conjunto de datos. Después me pregunta en qué medida varía el tiempo de reacción de cafeína, ya vamos a hablar de esto, y me pide hacer una inferencia. Dice, ¿qué tiempo de reacción se espera para un individuo
que posee 5 miligramos de cafeína en sangre. Es decir, ya quiere aprovechar la función de la recta que estoy estimando para poder predecir, para poder dar un paso hacia adelante. Vamos a ir viendo esto de a poco. Vamos a volver al RMedic. Vamos a buscar la otra base de datos. Profe, ese todavía no lo subieron, ¿no? Sí, no está habilitado. Dame un segundo que ya te lo habilito. No, está bien, está bien. Termino de hacerte este ejercicio y te los habilito, ¿sí? Sí están, los Excel sí están, pero no Sí, están... están habilitados los Excel, faltan el Word. Sí. Ah, faltan los enunciados. Sí, perdón, ya lo subimos ahora apenas termine. Fíjense, tenemos una base de datos de 15 registros, o sea, 15 pares de valores, donde un valor es el de concentración de cafeína en sangre y otro valor es el tiempo. Si yo le pido un gráfico de esto, donde una variable es cafeína numérica y la otra es tiempo también numérica, acá me pregunta cuál es la variable que pongo en el eje de las X. Y acá sí tengo que prestar atención, porque en el eje de las X tengo que poner la variable que yo creo independiente, ¿sí? A partir de la cual yo quiero después predecir la otra. Entonces, cafeína es la que va en el eje de las X. Y me hace un gráfico con 15 puntitos que vienen cayendo en caída libre. Este sujeto que tenía nada más que 1 miligramo de cafeína en sangre demoró 12 milisegundos en reaccionar. Mientras que este sujeto o este otro, que tienen 6 miligramos de cafeína en sangre, demoró solo 7 milisegundos en reaccionar al mismo estímulo. Es decir, que a medida que aumentan los niveles de cafeína, parece ser que disminuye el tiempo de reacción ante ese estímulo, ¿sí? Eso es lo que el gráfico me estaría indicando. Pero yo, aprovechando la estadística, no quiero lo que el gráfico me estaría indicando y nada más, sino que lo quiero expresado en números. Quiero números que me midan realmente cuánto es el efecto de esta caída libre. Quiero que me digan si realmente ese número me sirve para poder decir que un paciente con 5 miligramos demoraría tanto tiempo en reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, esto se usa para ver a qué distancia tengo que poner las lomas de burro en la ruta para que los automovilistas empiecen a frenar antes de llegar a una localidad poblada. Entonces, me voy a volver a pruebas de hipótesis. Voy a decir que tengo 2 variables en juego. Una variable es la cafeína, la otra variable es el tiempo. Ambas tienen que ser numéricas. Y aquí me da como opción de trabajo la regresión lineal simple. Bien, y de nuevo me pregunta si la cafeína es la variable que va en el eje de las X. Y sí, esta es para mí la variable independiente. Como para saber si yo puedo analizar la regresión lineal simple, necesito corroborar ciertos requisitos. Y hoy todavía no estoy tan ansiosa. Voy a mirar primero los requisitos. Y me dice que los requisitos son normalidad de los errores, y que para eso aplica un test de normalidad de Shapiro-Wilks. Aquí está el test, y me dice que rechaza la hipótesis nula, es decir, que la variable no tiene distribución normal, por lo tanto yo no debería poder aplicar una regresión lineal simple, ¿sí? Hoy no le vamos a llevar el apunte porque esto es a los fines didácticos, pero si esto fuese un trabajo para poner en un paper, sí tengo que tener cuidado y tengo que hacer alguna otra cosita más.
Y en la homogeneidad de varianza de los errores, que es el segundo requisito, me da algo que no tiene forma de nada, entonces no debería preocuparme. Y realmente este gráfico me está, no diría confirmando una homogeneidad de errores, pero tampoco me la permite rechazar, ¿sí? Es decir, que no voy a leer este pedacito por ahora y voy a seguir adelante. Vuelvo a insistir, esto es hoy porque esto es un ejercicio de aplicación. Si esto fuese para poner en un paper, tengo que chequear esto y hacer alguna otra cosa matemática para que esto no se vea como está. Vamos al análisis de regresión propiamente dicho, o sea, a la aplicación de la herramienta. Dijimos que en el test de regresión lineal simple, lo que yo tengo que buscar es el dato de una ordenada al origen, el dato de una pendiente. Con esto yo puedo decir que la función que encontré, que el modelo matemático que me explica esto es que el tiempo es igual a 13,46 menos, porque la pendiente es negativa, 1,06 por la cantidad de cafeína que el paciente tiene en sangre. Es decir, esa es la fórmula que yo armo. Ordenada al origen más pendiente por valor de la variable independiente, por X. 13,46 menos 1,06 por cantidad de cafeína es lo que me debería determinar el tiempo de reacción. Y esa recta aquí está graficada. ¿Sí? La ordenada al origen es 3 y pico, o sea, donde cortaría al eje vertical es en 13,4 y baja a razón de un número por cada uno que yo mueva acá. O sea, del 13,4 al 12,4 bajé un lugar, se corrió un lugar. Del 12,4 al 11,4 bajé un lugar, se corrió otro lugar. ¿Sí? Eso me dice la pendiente. Bien, tengo la función. Supongamos que cumplen los supuestos. El cuarto paso es poder predecir. Y entre las preguntas que teníamos en el ejercicio había dos importantísimas. Una era si podíamos encontrar un modelo matemático, y el modelo lo tenemos. Pero junto con eso decía cuál es la bondad del ajuste. Es decir, usted tiene un modelo, de acuerdo, pero ese modelo es bueno para explicar. Esa bondad del ajuste la hace un coeficiente que se llama R cuadrado, o coeficiente de determinación. Este R cuadrado me mide cuán bueno es el modelo matemático que elegí para la nube de puntos que tengo. Es decir, yo tenía 15 puntitos desparramados en este gráfico, le pasé una recta y este R cuadrado me está diciendo que el 96% de las variaciones del tiempo las puedo explicar por la cantidad de cafeína que el paciente tiene en sangre. Solo un 4% de la variación en el tiempo no se debe a la cafeína. A lo mejor se debe a la edad del paciente, al entrenamiento que el paciente tenga, a la suerte de ese día en que entendió bárbaro y respondió mejor o peor, a lo que sea, a cualquier otro factor que no sea la cafeína en sangre. El 96% de la variación del tiempo depende de la cafeína. Es decir, que la bondad de ajuste es muy buena. Un 96% es casi un 100. Es decir, que este coeficiente va de 0 a 1. Entonces, mientras más cercano a 1 esté, me está diciendo que mejor es el ajuste que estoy haciendo a través de este modelo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Otra de las cosas
Bien, otra de las cosas que nos preguntaba era si la pendiente era significativa, y para eso me da un valor P, que es el mismo que me da aquí, y para lo cual RMedic hace una lectura, dice, acá en relación a la pendiente, dice el valor de la pendiente es estadísticamente distinto de 0, es decir, es significativa esa pendiente. Estas variables no son independientes, sino que el tiempo depende del nivel de cafeína. Entonces, tengo un modelo matemático, sé que los supuestos se cumplen, entre ellos el de la pendiente. Tengo una buena bondad de ajuste, tengo un buen ajuste de la función. R cuadrado es un valor, toma un valor alto, casi cercano a 1, y entonces puedo hacer la predicción. Y la predicción me decía cuánto demoraría, cuánto sería el tiempo que requiere un sujeto para responder ante ese estímulo si tiene 5 miligramos de cafeína en sangre. Y para eso dijimos que teníamos dos caminos. Uno es, entro por el 5, choco con la función y me vengo al eje Y. Es decir, 8 milisegundos y fracción es lo que va a requerir este sujeto en responder ante ese estímulo con los 5 miligramos de cafeína en sangre. Si no creo en el gráfico y quiero hacerlo muy preciso, aprovecho datos de ordenada al origen y pendiente y con una calculadora hago 1,06 por 5 y eso se lo resto, y se lo resto porque la pendiente es negativa, la pendiente me indica una relación inversa, al 13,46. Es decir, sería 13,46 menos 1,06 por 5. Esto me da 13,46 menos 5,30. Me da apenas pasado el 8. ¿Sí? Con eso me da el resultado exacto en milisegundos que yo debería esperar que el sujeto demore en reaccionar si tiene 5 miligramos de cafeína en sangre. Una pregunta que también el ejercicio decía era, y lo vamos a leer textualmente para que se entienda, ¿en qué medida, por término medio, varía el tiempo de reacción por cada miligramo de cafeína que se incrementa? Esto habla de cuál es la pendiente de esa relación. Cuando yo aumento o incremento en una unidad por cada miligramo la variable X y mido la variación en promedio de la variable Y, estoy hablando de la pendiente. Nuestra pendiente era de menos 1,06. Es decir que por cada miligramo de cafeína que tenía el paciente de más en su torrente sanguíneo, disminuye en 1,06 milisegundos el tiempo de reacción ante ese estímulo. ¿Se entiende? Sí. Genial. Sí, profe, lo que no entiendo es cuál prueba daba ese resultado o el mismo gráfico. En la misma salida del RMedic. Acá, Sí, el valor de la pendiente. ujú. ¿Sí? Sí, más o menos. Pendiente es el que te dice qué cambios hay en Y por cada cambio que hay en X. Por Bueno. cada unidad que me muevo en X, Y baja 1,06. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien.
preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran que revisemos. Si quieren hacemos otro ejercicio. Doctor Manjó, usted me dirá si me olvidé de algo. No, está todo perfecto. Yo entendí. ¡Qué bueno! Ustedes me dirán. Hacemos otro ejercicio, les pongo ya los datos para que los puedan tener. Los Excel estaban, faltaba Sí, sí, el Word. Yo no lo bajé, por eso. no hay drama. Acá voy. Profes, consulta, ¿queda una clase más o esta es la última? Jueves año. que viene, jueves 14, Ah, perfecto. es la última. El jueves 14 es la última de este año. Sí, Es- sí. Volvemos. Por acá tenía abierto cuando volvemos. El 8 de marzo. 8 de marzo, sí, señor. Y estaríamos, supongo que yo que cuando mucho a fines de abril estaríamos terminando y porque obviamente el 8 de marzo vamos a tener que hacer un gran repaso, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Es por la amnesia estival. Bueno, vamos a hacer un gran repaso y después, y seguimos, nos quedarán, no me acuerdo, Ana, si son 3 temas, 2 temas. Yo tengo que Nati nos buscar. había dicho que capaz que podrían ustedes terminar antes. No sé Sí. si esa era la idea. Sí, ¿No? la propuesta era terminar antes, por eso no estoy seguro si estaríamos terminando como para dejarles mayo libre a ustedes. Claro. Porque a su vez nos atrasamos una clase no la dimos, entonces, bueno, vamos a terminar antes seguro y vamos a dejar esas clases para después, más adelante. Nos dijo Natalia que estaría bueno que esas clases no vale la pena usarlas ahora porque para profundizar no tiene mucho sentido. Entonces, ya cuando ustedes terminen la cursada y ya estén con los proyectos vivos, ahí usarlas para trabajar con sus proyectos ya. O sea, reforzar mucho más la parte estadística con los proyectos ya. Porque ahora cuando les preguntamos, bueno, ¿y los proyectos qué iba? Y ustedes también se olvidaron de los proyectos, ¿no? Entonces, para aprovechar. Lo tenemos todo, sí, nos tenemos que poner por eso. Por eso. Claro, por ahí, Tengo una por ahí consultita. trabajar con los resultados de de las encuestas y de todo lo que vayamos obteniendo, ¿no? Seguro, seguro, sí, con el proyecto avanzado, ya sea que ya a ustedes los hayan autorizado para empezar a trabajar y ya con resultados, o justo antes de empezar a trabajar para terminar de afinar qué van a hacer después cuando. Porque acuérdense, ustedes no pueden empezar una investigación sin la autorización. Sí, sí. Pero sí, cuando, digamos, nosotros vamos a estar disponibles para hacerlo cuando las autoridades de la especialidad lo necesiten, crean que sea conveniente. Así que, bárbaro. Sí, buscaba ver si tenía a mano las próximas fechas, pero no. Me quedaron traspapeladas en algún lado. Yo acá las ¿Qué le tengo. digo, profe? 8 de marzo, 22 de marzo, 11 de abril, 25 de abril, 9 de mayo y 23 de mayo. La pregunta es, ¿nosotros en qué altura estamos, Ana? 9. A nosotros nos Está- quedaban 4 clases, me parece. Hoy estuvimos, claro, según lo que me parece, nos quedarían oficialmente, y acá es chino básico con Analía, datos categorizados, ¿Sí? nos queda 1 y 2. Datos categorizados 1 y 2. exactamente, datos categorizados 1, datos categorizados 2 y, Eso lo vemos la clase que viene. y logística. O sea, nos quedarían oficialmente 3 clases con 3 temas nuevos. Y la cuarta sería ya la evaluación. Lo que podemos hacer es
me parece que apretar datos categorizados en uno solo, ¿sí? Y para que nos queden como, a ver, la idea general es, y ustedes que son más jóvenes, háganme acordar. Hace Florencia, me hace montoncito, Florencia. Gracias por los jóvenes, pero no. Bueno, la idea es, el próximo encuentro que va a ser La semana que la viene, semana que viene, entonces la semana que viene tenemos datos. datos categorizados. ¿Eh? Lo podemos hacer como lo hacíamos antes, uno solo, ¿sí? Entonces Sí, nos quedan datos así nos categorizados. queda tiempo para cuando volvamos a hacer repaso y no irnos tan lejos. Exactamente. Entonces, cuando volvemos, tenemos un repaso, la última clase, que es tema nuevo, y la evaluación. Nos quedarían 3 clases cuando volvemos. Si es así, entonces sería 11 de abril. 8 de marzo repaso, 22 de marzo la última clase y 11 de abril la evaluación. El segundo parcial, que es integrador, vendría a ser. ¿Va todo? Lo que vimos. Sí, correcto. Bueno, pues, Cuando veas esta parte, lo otro te va a parecer una pavada, así que no te da problema. ya me olvidé de lo otro, así que imagínate. Profe, Dime. yo posiblemente tenga que modificar algo de mi trabajo. No hay problema. Estás a tiempo. Lo entregaría el 8 de marzo, ¿puede ser? No, no, pero a Con las nosotros no nos tenés modificaciones. que entregar nada del trabajo. Ah, no, yo digo como para pisarlo un No, poco. el tema del trabajo ahora ya lo tienen que hablar con las autoridades de la especialidad. Sí, sí. Al punto de vista de la materia metodología, con nosotros ya cumplieron, ya terminó. Ah, Ahora, cualquier modificación que hagas en el trabajo, o si hablan con Coti o con Natalia y les dicen, no, mira con tal tutor, y el tutor o la tutora se lo recicla, le hace cosas, todo eso ya es parte del trabajo formal que van a hacer con ah, la especialidad, y nosotros los instamos a que arranquen ahora, que ya tienen en fresco lo que querían hacer, etcétera, para poder empezar a trabajar. Con nosotros no hay más compromiso del trabajo. O sea, ya no, está. digo, por ahí para orientarme a ver si antes de entregarlo, si está bien Sí, eso. redactado o Cuente Por encaminado. con eso, nosotros. por Sí. eso es que quedan unas clases entre que terminamos esta materia y Bárbaro, termina el tiempo asignado por la especialidad para esto. perfecto. Bien, ¿no les quedan más dudas? Si quieren, dejamos de grabar.